Ya. Entonces, dentro de los fármacos del sistema urinario, se ve bien, ¿no? Sí, me imagino que sí, cualquier cosa me dice. Los fármacos del sistema urinario, recuerden chicos, es principalmente, estamos hablando de la parte de diuréticos, ¿no? Y al usar diuréticos, si bien es cierto, vamos a producir y aumentar la producción de orina, recuerden que esto puede tener consecuencias en cada uno de los pacientes. No evidenciales al momento, pero sí en la evolución del paciente a futuro, ¿no? Entonces, y son cosas que ustedes tienen que tener más o menos una visión para que les llame la atención si en caso su paciente comenzó a usar, no sé, furosemida, hidroclorotida o cualquier otro medicamento y vean a futuro si el paciente presenta alguna complicación, ¿no? Entonces, dentro de lo que son los fármacos de sistema urinario, la función principal que queremos es diurética, ¿no? O sea, lo que nosotros deseamos es que el paciente orine, ¿no? Y aumente la producción de orina, ¿no? O sea, en general ese es nuestro objetivo. Eh, y el efecto netamente va a ser renal, ¿no? Vamos a tratar de modificar el equilibrio del agua indirecta por cambio de reabsorción o secreción de electrolitos, ¿no? Tratando de variar esta regulación. Agentes osmóticos también es importante para poder generar un equilibrio a nivel del agua. Efectos diuréticos, natriuréticos, ¿no? En relación a la eliminación del sodio y pérdida concomitante de agua, eliminación de volumen extracelular, como resultado del uso de estos medicamentos. El principal uso terapéutico de los diuréticos, en este caso de los fármacos urinarios, el principal, como vamos a ver, y el por el cual lo usamos, o empezamos, es uno, cuando disminuye el flujo urinario o cuando el paciente tiene la presencia de edemas, ¿no? Normalmente, cuando nosotros captamos a un paciente con edemas, lo primero que pasa en tu mente es a este paciente hay que ayudarlo a bajar esos edemas y la única manera es que orine, ¿no? Entonces, sí, casi siempre vamos a tener ese concepto de los diuréticos. Pero también recordarán que los diuréticos los usamos en pacientes con hipertensión arterial, con insuficiencia cardíaca, ¿no? O que tengan alguna anomalía en la distribución de los líquidos corporales, ¿no? Una citis, por ejemplo, ¿no? eh, que está presentando el paciente y eso hay que traer un tratamiento, ¿no? Que nos ayude a que baje esa citis. Pero como todo en farmacología, un beneficio siempre va a traer una consecuencia, ¿no? Los fármacos tienen esa peculiaridad, ¿no? Entonces, una de las complicaciones de los diuréticos es la hipopotasemia. También vamos a darnos cuenta que otras como son la hiponatremia, hipocloremia y los famosos trastornos ácido-base. Entonces, por eso le decía, usted tiene que conocer y ver que si su fármaco va a originar todos estos cambios y por tanto generar un problema a futuro, ¿no? Si imagina un paciente con hipopotasemia, lo que va a pasar a nivel muscular, hiponatremia, con trastornos en sodio, hipocloremia, o trastorno ácido base, ¿no? Que presenta una alcalosis de repente metabólica y eso complique a futuro su evolución. Vamos a empezar con la hidroclorotiazida, ¿no? ¿Por qué? Porque es uno de los medicamentos más usados en general, ¿no? Principalmente, como vamos a ver, su administración es vía oral, ¿no? Como mecanismo de uso. Lo interesante es que es un diurético, sí, ayuda a, a bajar volúmenes, no tan potente como la furosemida, pero sí te produce una diuresis y esta diuresis no se presenta porque lo tomé a los 20 minutos, 30, normalmente de 1 a 2 horas post administración. Por tanto, la hidroclorotazida está descartada como medicamento de uso de emergencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para emergencia tú necesitas un medicamento que te permita aumentar la diuresis en minutos, ¿no? Eh, Se secretan a la luz del túbulo vía transportes de iones orgánicos, ¿no? Inhiben la reabsorción de sodio, ¿ya? Porque ustedes recordarán que a nivel del túbulo contorneado distal, más que todo en la parte proximal, media, ustedes van a tener ahí una bomba que es sodio-cloro, ¿no? Donde se capta y se reabsorbe ambos, tanto el sodio como el cloro. Pero si nosotros vamos a darle un tiacídico, vamos a bloquear esa bomba, por tanto el sodio se queda
y el cloro se queda en la luz de la orina. Entonces vamos a inhibir esa reabsorción de sodio, ¿ya? Y lo que sí vamos a lograr es que como se ha quedado el sodio y el cloro en la orina, vamos a aumentar la excreción del cloro y el sodio, ¿no? Y por ende también, como vamos a alterar el mecanismo de reabsorción, vamos a también a alterar la reabsorción del potasio, ¿listo? Y también se va a presentar excreción aumentada de potasio. Y a altas dosis, se puede ver que también aumenta la excreción de bicarbonato, ¿ya? Pero a altas dosis de tiacídicos. Bajan la excreción de calcio. Eh, ¿Qué significa? Que las tiacidas tienden a retener el calcio y no se va a excretar. Esto es bueno principalmente para los pacientes que son formadores de cálculos de calcio, ¿no? O sea, si yo tengo un paciente que tiene cálculos de calcio, entonces me conviene que orine menos calcio, ¿no? Entonces ahí me conviene usar hidroclorotiazida, por ejemplo, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, baja la excreción de calcio, ¿no? Inhiben la dinasa carbónica y se recupera el bicarbonato, ¿no? Agentes específicos, ¿no? Hay prototipos, principalmente la hidroclorotiazida es el que vamos a nosotros enfocarnos en el curso, y es el más común que vamos a tener y el más económico también, ¿no? Hay otros que es la metilclotiazida, a semejantes a tiacidas, por ejemplo, está la zona, la clortalidona, la indapamida, ¿no? Y la indapamida, si bien es cierto, lo usan más en la parte europea, pero también he visto que algunas clínicas lo usan, es más bien para pacientes diabéticos con hipertensión, más que todo orientado para ese tipo de pacientes. Pero nosotros nos quedaremos con nuestra hidroclorotiazida. Los otros terapéuticos, como por ejemplo la hipertensión esencial, ¿ya? Específicamente en la hipertensión esencial, cuyos pacientes tienen función renal normal, ¿ya? Recuerden eso, función renal normal. También, como ustedes recordarán, también se usa en combinación con agentes antihipertensivos, ¿no? Si bien es cierto, la hidroclorotiazida es un diurético, pero también se puede asociar a otros medicamentos antihipertensivos como los ARA-2, ¿no? O los YECAS. Como una vez creo que se tocó en lo que es el manejo de los hipertensos, ¿no? Disminuye el volumen plasmático y disminuye la resistencia periférica. Entonces, estos efectos terapéuticos son beneficiosos en este tipo de manejo de pacientes hipertensos principalmente, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Si tú le vas a dar hidroclorotiazida al paciente, como no reabsorbes, como no excretas calcio, disminuye la formación de litros de calcio, ¿no? Y en hipercalciuria idiopática. Entonces, en este tipo de pacientes se podría dar hidroclorotiazida, sí se puede, ¿no? Útiles en pacientes con diabetes insípida sin respuesta a hormona antidiurética. Eso también, recuérdenlo, muchas veces cuando tenemos un paciente con diabetes insípida, ¿no? Lo que se usa normalmente se le da suplementos análogos al ADH, pero también, si no hay buena respuesta a ello, también se podría usar la hidroclorotiazida, ¿no? En combinación con ahorradores de potasio, recuerden muy bien eso, con ahorradores de potasio, porque como han visto al comienzo, también se logra excretar mayor cantidad de potasio. Entonces, si vamos a la hidroclorotiazida, tenemos ese efecto, ¿no? De botar mucho potasio, causar hipopotasemia. Entonces, se da en combinación con los de potasio en tratamientos cardíacos leves, ¿no? En pacientes con cirrosis, ¿ya? Eh, por eso es que en los pacientes cirróticos se les da hidroclorotiazida más espironolactona, ¿no? Que vamos a ver más adelante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente lo que queremos es que no se elimine la cantidad de potasio, ¿no? Que inicialmente se daba cuando se usaba solamente hidroclorotiazida, ¿no? En enfermedad nefrótica también, normalmente usamos furosemida, pero también se puede usar hidroclorotiazida bajo la salvedad de ahorradores de potasio, ¿no? Entonces, a veces siempre tenemos que tener presente esa información, ¿no? Edemas por desequilibrio hormonal también, ¿no?
Netamente, para el manejo de edemas, ¿se puede dar? Sí, pero con errores de potasio, ¿no? El tratamiento de Meniere, y me acuerdo cuando era estudiante y hice otorrino, me acuerdo que ese síndromes de vertiginosos muy marcados, ¿no? Que se dan de oído medio por alteración de la presión de la endolinfa. El paciente venía con mareos que duran más de 20 minutos, muy repetitivos, ¿no? Con hipoacusia, con tinnitus, ¿no? Y a veces se le hacían las maniobras para mejorar ese vértigo. Yo vi que recetaban hidroclorosis y me preguntaban, ¿no? ¿Cuál es el efecto? Y en realidad sí, porque la hidroclorosis tiene un efecto diurético, disminuir esa presión linfática y bajar un poco la sintomatología, ¿no? Entonces está dentro de lo que es el tratamiento de la enfermedad de Meniere, ¿no? ¿Qué efectos adversos? Bueno, hay que tener mucho cuidado en los pacientes renales y hepáticos, ¿no? Únicamente por el efecto de hipopotasemia o acumulación, ¿no? Entonces hay que tener muy presente ello, ¿no? Entonces, hipopotasemia, hiponatremia, alcalosis hipoclorémica, elevación de hidratos séricos, hiperglucemia, por eso hay que tener cuidado con los pacientes diabéticos, ¿no? Como una vez creo que tocamos en la parte de farmacología, hipertrigliceridemia, hipersensibilidad aguda a sulfato, al grupo sulfatos, ¿no? Eh, Entonces, los antidepresivos y agentes relacionados, principalmente para nosotros, va a ser la hidroclorotiazida, ¿no? Que es una benzotiazida y una potencia en relación a los demás de uno, y una semivida de 3 horas, ¿no? Pero si hablamos de potencia, de hecho que la indapamida, ¿no? Que tiene mayor potencia, pero nosotros por el momento la hidroclorotiazida por ser el medicamento ya protocolizado para el uso tanto en pacientes renales como hipertensos, ¿no? El otro medicamento es la furosemida y justamente aquí sale el nombrecito de Lasix. A veces van a escuchar medicamentos en nombres, ¿cómo se dice? En nombres comerciales, ¿no? Ustedes, en esta generación de ustedes tienen a la mano, pues, celulares, tienen a la mano buscadores, ¿no? Que les permiten adquirir la información en forma inmediata, ¿no? Antiguamente en las visitas médicas no te permitían ni agarrar celular, ni tener apuntes, ni un libro. Solamente pasabas tú y tu mente y tu cerebro ahí en la visita médica y los médicos te hacían preguntas, ¿no? Y tú tienes que responder sin buscar ninguna información en ese momento. Entonces, yo me acuerdo muy bien que en una de mis evaluaciones eh, de cuarto año, un caso clínico en un hospital, un médico me dice, ¿cuál es la dosis de Lasix? Y yo en ese momento ni siquiera sabía que era el Lasix. Entonces, el Lasix es el nombre más comercial conocido de la furosemida a nivel del Perú. Entonces, es por eso que los médicos antiguos se acuerdan muy bien de ese nombre, ¿no? Lasix. Y les gusta preguntar mucho sobre ello, ¿no? Entonces, si tienen oportunidad, no se olviden, Lasix es el nombre comercial de la furosemida más de medicamentos más antiguos recordados con ese nombre. La vía de administración es oral o endovenosa, ¿no? La eliminación es por filtración y secreción tubular. Hepatobiliares, el nivel hepático es muy mínima, ¿no? Principalmente la eliminación es renal. La diuresis, como ven acá, a los 5 minutos de administración endovenosa, ¿no? Y a los 30 minutos vía oral. Entonces, este sí nos va a ayudar mucho en lo que es manejo de complicaciones de edemas o congestiones pulmonares de inicio o de manejo de emergencia. Entonces, recuerden que la furosemida va a actuar a los 5 minutos. Entonces, tú pones tu bolo endovenoso y tienen que esperar, ¿no? Te van a ver cómo la orina comienza a salir. Inhiben la reabsorción activa de cloro y sodio. ¿Por qué? Porque justamente va a actuar a nivel de la superbomba, ¿no? Que captaba sodio, potasio y 2 cloros, ¿no? Entonces, en este caso, si vamos a inhibir ello, no se capta el sodio, no se capta el potasio, no se capta el cloro, por tanto, la reabsorción activa del cloro y sodio se bloquea. Y como entenderán, si bloqueamos esa bomba, tampoco vamos a reabsorber potasio y vamos a tener hipopotasemia, ¿no? Entonces, aumentan la excreción de agua y electrolitos, ¿listo?
por aumentar la osmolaridad a nivel urinario, conocidos como diuréticos de techo alto, ¿no? Eh, y justamente, ¿por qué? Por la potencia que tiene, ¿no? Por la efectividad en el tratamiento. Aumentan producción de prostaglandinas renales, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo presente. Baja la reabsorción de cloruro de sodio y aumentan la excreción de calcio. ¿Listo? Acá, efecto opuesto a la hidroclorotiazida. Hay una pérdida marcada de potasio y de magnesio. Entonces, recuerden eso, ¿no? Entonces, si tú tienes un paciente que tiene formación de cálculos de calcio, como que si vas a usar mucha furosemida, podrías complicar también su patología litiásica. El principal medicamento que ustedes van a conocer es la furosemida. Hay la torsemida, la bumetanida, pero para mí más que suficiente por el momento la furosemida, ¿no? ¿Qué usos terapéuticos les vamos a dar? Bueno, disminución del edema pulmonar agudo en tratamiento de insuficiencia cardíaca es clásico, ¿no? Cuando llega emergencia el paciente, le ponemos su sonda Foley para poder cuantificar la orina y empezamos terapéutica con diuréticos, furosemida, y a los 5 minutos van a ver cómo la bolsa colectora de orina comienza a llenarse de orina, ¿no? A la media hora y a la hora, cómo se comienza a llenar, ¿no? Tratamiento de pacientes hipertensos, ¿ya? Pacientes con hipertensión con disminución de la función renal, disminuyen volumen plasmático y resistencia periférica total, ¿no? Entonces, eh, hay que tener presente eso en los pacientes hipertensos con disminución de la función renal, ¿no? Tratamiento de la hipopotasemia aguda, intoxicación por haluros, ¿ya? También hay que tener muy presente ello. Regulación de diuresis en paciente que responde al máximo con otros diuréticos, ¿no? Efectos adversos, hipotensión y pérdida de volumen. Miren, la furosemida debe ser un medicamento controlado en función a dosis y respuesta. Una cosa muy curiosa que van a darse cuenta ustedes, y es más que todo por la falta de experiencia o pericia o casos clínicos que uno haya visto o resuelto, es que cuando tienes un paciente que no orina, tiene edemas, ¿qué es lo que haces? Inicias diuréticos y ves que mejora su flujo urinario. Dice, ¿cuánto ha orinado? Doctor, antes del medicamento, durante todo el día ha orinado 400 centímetros de orina. Uy, ha bajado. Hay que darle diuréticos. Iniciamos furosemida. ¿Cuánto ha orinado al día siguiente? Ah, doctor, ya ha orinado 1,5 litros. Ah, qué chévere, ya está respondiendo muy bien. Al día siguiente, vuelve a orinar y dices, ¿cuánto ha orinado? Sí, doctor, 1,2 litros, pero todavía está en el rango normal. Ah, qué bueno. Al día siguiente, con la dosis que inicié de repente furosemida endovenoso cada 8 horas, cada 6 horas, si al tercer día vas y dices, doctor, ¿cuánto ha orinado? Doctor, ha vuelto a bajar a 600 mililitros o 600 centímetros cúbicos de orina. Uy, no está funcionando. Ya, súbele la dosis de furosemida. Ya no vas a recibir cada 8 horas, cada 6 o hasta cada 4 horas. Aumentas la dosis de furosemida y el paciente comienza a orinar más porque has aumentado la dosis de furosemida. Y otra vez, el cuarto día, bueno, recupera y el quinto tiene a orinar 1,100. Y otra vez vuelve a bajar la diuresis al día siguiente y orina 500. El error más garrafal es aumentar la dosis de furosemida para que orine más. Porque lo que tú tienes que valorar es el balance y si es que hay ya el paciente de repente, ¿qué más le puedes exigir si el paciente ya está deshidratándose? ¿Me dejo entender? Al comienzo tú dabas para que orine mejor y bajar los edemas, pero si ya bajaste edemas y el paciente está normal y ya no tiene retención hídrica, tú le das furosemida, vas a ir orinando, sí, pero lo estás deshidratando. Y si no valoras esos parámetros semiológicos, tú al siguiente día te vas a esperar cuando otra vez baja el flujo urinario. Y baja el flujo urinario no porque su riñón esté mal, baja porque ya no tiene volumen. Entonces ahí lo que tienes que hacer es manejar volumen y diuréticos. Entonces ese es el error más garrafal que cometen muchos. Y el paciente hace hipotensión y se choca, pues, ¿no? Dice, uy, ¿qué pasó? No, que se ha complicado la septicemia, ¿no? No, se ha complicado porque tú has usado mucho diurético y en el debido momento ya debías haberle bajado la dosis.
y manejar volumen, diuresis, ¿no? Entonces son detallitos, chicos, que les van a ayudar mucho cuando ustedes usen diuréticos, como en este caso la furosemida, porque tiene una acción bastante rápida. El uso de diuréticos a larga data y la deshidratación crónica que estás originando en el paciente puede elevar la captación o la formación de bicarbonato. Por tanto, el paciente va a comenzar a tener eh, incremento de la secreción de hidrogeniones y, por tanto, aumento de la producción o de la reabsorción de bicarbonatos o la captación de bicarbonato y te va a llevar una alcalosis metabólica, ¿ya? Entonces, como dato básico para ustedes, todo paciente que use furosemida en una hospitalización, en UCI, donde esté, de emergencia me refiero, con dosis altas endovenoso, siempre hagan un haga de control y van a darse cuenta que el uso exagerado de furosemida, el uso prolongado o la deshidratación que puedas tú originar va a producir una alcalosis metabólica. Entonces, muchas veces la formación de alcalosis metabólica es de etiología iatrogénica por uso excesivo de diuréticos, ¿ya? Hay disminución de magnesio, también se va a dar. Este de acá es importante también que lo recuerden, ¿no? Ototoxicidad relacionada con dosis, es decir, dosis más, el tope máximo es 400 miligramos, dosis máxima habitual debería ser 200 miligramos, ¿ya? Pero hay que tener muy presente ello, ¿no? ¿Por qué? Porque las dosis, las megadosis que de furosemida se usan mayormente en pacientes renales, ¿no? Como son pacientes que ya no orinan, se da dosis altas para ver si los pocos receptores que tiene a nivel renal se pueden estimular y de esa manera mejorar la diuresis. Pero lo que sí se ha observado es que como usamos megadosis, dosis muy altas, el paciente puede desarrollar a futuro ototoxicidad, ¿no? Una lesión auditiva ya que es permanente y crónica, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero eso es una de las complejidades que tiene que tener presente, ¿no? Hay otros medicamentos que pueden tener trabajos gastrointestinales como el ácido etaclínico, que es muy parecido a la furosemida, mucho más potente, pero eh, lo mencionamos como parte de un efecto adverso gastrointestinal, ¿no? Muy bien, pasamos a los ahorros de potasio. Y de hecho, que el bestseller de ahorros de potasio que ustedes conocen es la espironolactona, ¿no? Eh, y la espironolactona principalmente lo usamos como un ahorro de potasio justamente para asociarlo en caso de patologías perdedoras de potasio o patologías donde usamos diuréticos que hacen que perdamos mucho potasio, ¿no? Entonces, por eso va asociado a, ¿no? Disminución de reabsorción de sodio y secreción de potasio en la porción distal del nefrona. Y tiene que ver con el bloqueo de la aldosterona, ¿no? Entonces, por tanto, no se reabsorbe adecuadamente el sodio y por tanto no se secreta tampoco el potasio. Y eso permite tener más potasio a nivel sistémico. Recuerden que la espirulactona en realidad no es un diurético potente. Por tanto, como diurético, no lo usamos, pero sí lo asociamos a otros diuréticos. Eh, uso en combinación con otros diuréticos, ¿no? Como mencionábamos. Otro es la eplerenona, ¿no? Que es otro medicamento o inhibidor desde la aldosterona, antagonista de los receptores de aldosterona, inhibición o se inhiben por unión competitiva al receptor mineralocorticoide. Hay agentes activos en presencia de mineralocorticoides endógenos y administración es por vía oral. Se metaboliza en el hígado, ¿ya? No nos olvidemos eso. Por tanto, hay que tener mucho cuidado en los pacientes que ya están en insuficiencia hepática, ¿no? Y efecto terapéutico, días de inicio de tratamiento. Eso es lo curioso, ¿no? Dice, ya iniciamos su tratamiento de espironolactona, pero el efecto de ahorro de potasio no lo vas a ver para las horas, 2 horas, 3 horas. Normalmente la espironolactona va a adquirir su efecto a los 3 días de haber iniciado el tratamiento, o sea, su efecto pleno. Entonces va a ser muy progresivo la eficacia de este medicamento.
¿Ya? Entonces, más o menos al tercer día ya vas a tener el efecto pleno de la espironolactona, de este ahorrador de potasio. Uso terapéutico para la pacientes hipertensos se puede usar, la insuficiencia cardíaca, edema refractario, y las diuresis en hiperaldosteronismo, ¿no? Hiperplasia suprarrenal y en presencia de adenomas productoras de aldosterona, ¿no? Eh, netamente para poder disminuir el efecto de la aldosterona que tiene una hipersecreción, ¿no? Efectos adversos, hiperpotasemia. Hay pacientes que ustedes dicen, ya toma su spironolactona, vaya a su casa y el paciente ya no regresa a sus controles, ¿no? Como todo en la vida, todo es dinámico y el paciente cuando viene con hiperpotasemia. ¿Y qué toma usted? Ah, es que el doctor me ha dejado spironolactona hace 6 meses y como no pude venir y me hizo bien, seguí tomándolo durante 6 meses, ¿no? Entonces el paciente se genera su hiperpotasemia, viene por arritmias, viene por algunos otros trastornos a emergencia y ahí en anamnesis logramos captar eso, ¿no? Que han tomado spironolactona por mucho tiempo y a veces pensando ellos que si toman mucho más van a tener mejor efecto, hacen eso, ¿no? Y en realidad es un error. Entonces, el otro efecto es las acidosis metabólicas hiperclorémicas, ¿ya? Arritmias cardíacas, justamente lo que les mencionaba por acúmulo de potasio. La espironolactona se asocia con ginecomastia y dismenorrea, ¿ya? No se olviden de ello. Ginecomastia y dismenorrea. Eh, Contraindicado en presencia de insuficiencia renal, especialmente en diabéticos, ¿ya? Eso también como dato. Precaución de enfermedad hepática, como le mencionaba, contraindicados con otros ahorradores de potasio. Y precaución extrema con pacientes que toman IECAS, ¿ya? ¿Por qué? Porque los IECAS también tienden a retener potasio o a elevar el potasio, y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si ya tienes espironolactona que eleva ya el potasio y vas a darle un IECA, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Siempre están monitorizando al paciente. Los otros medicamentos que vamos a ver, que es la milorida y el triptadeno, son medicamentos que bloquean los canales de sodio, ¿no? Y por tanto disminuye la absorción de sodio y disminución de potasio independientemente de la presencia de mineralocorticoides. Efectos diuréticos de 2 a 4 horas post-administración. El triamtareno aumenta la extracción de magnesio y se metabolizan en el hígado, igual que el spironolactona, y se secretan en el túbulo proximal. El uso terapéutico muy parecido, insuficiencia cardíaca, cirrosis de madre, hiperaldosteronismo secundario. Hay disponibles en compuestos combinados, ¿no? Es bien interesante, ustedes van a encontrar, por ejemplo, triamtareno con hidroclorotiazida, ¿no? Amilorida con hidroclorotiazida, ¿no? Entonces, normalmente se combina con diuréticos tiacídicos, ¿no? Y el principal es la hidroclorotiazida, ¿no? Efectos adversos, hiperpotasemia, ¿ya? Arritmias ventriculares que pueden causar la muerte, disminuir ingesta de potasio en la dieta, ¿ya? Puede haber problemas ahí, náuseas y vómitos y contricado en presencia de nefropatía. El otro medicamento que tienen que recordar son los inhibidores de lineasa carbónica. ¿Se acuerdan que a nivel del túbulo proximal, donde se da la mayor reabsorción de bicarbonato, para que se reabsorba un bicarbonato tenía que juntarse un bicarbonato más un hidrógeno, formar ácido carbónico y gracias a la anhidrasa carbónica, ese ácido carbónico se disociaba en CO2 y agua. Hasta ahí, muy bien. Pero si yo voy a inhibir esta anhidrasa carbónica, lo que voy a producir es que no se produzca esa asociación o no se junte o no se disocie el ácido carbónico en agua y CO2. Por tanto, todo va a quedar como bicarbonato e hidrogeniones, ¿no? Por tanto, el bicarbonato no va a ingresar. Entonces, como no voy a reabsorber bicarbonato, más bien voy a eliminar bicarbonato. Este va a ser un medicamento muy útil en pacientes con acidosis metabólicas, ¿no? Ahora, no es un diurético en esencia, ¿no? O sea, con mucha potencia, ¿no? Pero lo usamos en ciertas patologías, como vamos a ver, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de las inhibidores de anhidrasa carbónica, ¿no? Inhiben la hormona en todo el cuerpo.
no solamente a nivel de riñón, vas a bloquear eso a nivel todo tu sistema corporal. Y el riñón, efecto predominante en el túbulo proximal, porque ahí es donde se da la mayor reabsorción, disminuye la reabsorción de bicarbonato, disminuye la captación de sodio concomitante, ¿ya? E inhiben la excreción de hidrógeno y captación de sodio acoplado. ¿Se acuerdan que en el tubo proximal había una absorción o sea, absorbía sodio y como contratransporte eliminabas hidrógeno? ¿Listo? Si has bloqueado la anidasa carbónica, tanto se bloquea en la luz tubular como en las células epiteliales de los túbulos. Por tanto, tampoco ahí se va a unir el bicarbonato con hidrógeno. Entonces, como no va a haber la excreción, se inhibe la excreción de hidrogeniones, tampoco, al no salir los hidrogeniones a la luz tubular, tampoco vas a captar y reabsorber bicarbonato. ¿Se acuerdan que una vez les dije que si tú quieres reabsorber bicarbonato, tiene que salir un hidrogenión a la luz para que ese hidrogenión se junte con el bicarbonato y de esa manera poder formar ácido carbónico? Pero si no sale un hidrogenión, tampoco no vas a reabsorber bicarbonato, ¿no? ¿Listo? Entonces hay que tener y hay que recordar muy bien ello. Se absorben en el sistema gastrointestinal y se secretan en el túbulo proximal, ¿ya? Cambios del pecho urinario a los 30 minutos, ¿no? Entonces, si tú das un inhibidor de la inesa carbónica, más o menos ya va a haber un cambio a nivel de la orina a los 30 minutos, y eso es bueno, ¿no? Pero tiene sus consecuencias, ¿no? Como vamos a ver acá, ¿no? Entonces, el fármaco prototipo, el bestseller, que nosotros vamos a conocer es la acetazolamida, ¿listo? La acetazolamida, y bueno, hay la metazolamida, o derivados de fulamidas, precursores de diuréticos testílicos, que también puede estar, pero la acetazolamida es el principal que vamos a ver. No lo usamos como diurético, se da como tratamiento de glaucoma, también se da ayudante en tratamientos convulsivos. Cuando tú quieres alcalinizar la orina, ¿no? Le das acetazolamida, pero acá viene aumentan la secreción renal de ácido úrico y cisteína. Entonces, si vas a aumentar la secreción renal de ácido úrico y cisteína, pues vas a tener a formar cálculos de ácido úrico y cálculos de cisteína, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en ello. Y bueno, se da como profil y tratamiento del mal de montaña. A los que da el soroche, ¿ya? Los que les da soroche se usa como tratamiento de profilaxis para evitar, ¿no? Dice, tómate tu acetazolamida y vas. Por eso es que van a encontrar eh, en las farmacias, allá en la sierra o en los lugares donde uno va a subir a altura, hay medicamentos que vienen paracetamol, cafeína y acetazolamida juntos, ¿no? Que son fármacos justamente para evitar mareos de altura o mal de altura, ¿no? Pero la acetazolamida está como medicamento ahí presente. ¿Cuáles son las reacciones adversas al uso de inhibidores de la anidasa carbónica? Debe ser la acidosis metabólica, ¿no? Si tú estás bajando la captación de bicarbonato, por tanto vas a tener un efecto que es una acidosis por acúmulo de hidrogeniones, ¿no? Aumento de la litiasis renal por alcalinidad urinaria, es lo que les mencionaba, ¿no? Muchos cálculos a más alcalinos forman, muchos cálculos con orina alcalina tienen a predisposición a formar más cálculos. Consumo de potasio puede ser grave, ¿ya? Mareos y parestesias en dosis altas, también recuerden eso, y contraindicado en pacientes con cirrosis hepática. Ahora, ¿qué medicamentos, aparte, ya, bueno, eso es en general los diuréticos, pero hay diuréticos de efecto osmótico, es decir, principalmente por arrastre de agua. Si yo aumento la osmolaridad de la orina, en el transcurso de su pasaje va a jalar, ¿no? Más agua y por tanto va a producir mayor diuresis, ¿ya? Entonces, ¿qué agentes que influyen en la excreción de agua conocemos? Principalmente los agentes más osmóticos o que usamos va a ser el manitol, la glicerina, el urea y la solución salina hipertónica, ¿ya? Entonces tenemos esos medicamentos que van a generar efectos diuréticos osmóticos.
El otro agente que va a actuar sobre la hormona diurética es la famosa vasopresina o ADH, ¿no? Vamos a ver que hay un medicamento análogo a la vasopresina, que es la desmopresina, ¿no? Hay otros como también van a ayudar a la parte de simulación, ¿no? Indometacina, clopramazimida, paracetamol, clofitato. Pero en general, para nosotros, la palabra análoga es desmopresina, no se olviden. Y los antagonistas de la ADH están los baptanos, ¿no? El covibaptan y el tolvaptan, ¿no? Y los antagonistas no competitivos de la acción del ADH está la democlociclina y el carbonato de litio. Principalmente le mencionaba esto porque si yo tengo un paciente que no tiene ADH, por tanto orina bastante, ¿no? Son pacientes que orinan en cantidades elevadas que pueden llegar hasta 10 litros al día, ¿no? Y son pacientes que se pueden deshidratar rápidamente si no toman agua, ¿no? Entonces se le da desmopresina, ¿no? Para que puedan disminuir. Otros diuréticos, bueno, ya, ya son datos ya más alejados, ya terminamos con esto, los centínicos, ¿no? Un efecto, aumento del gasto cardíaco, promueve mayor tasa de filtración glomerular, rara vez como diuréticos, pero que representan este efecto, ¿no? Hay también un efecto de broncodilatación, antagonismo de receptores de adenosina, entonces son diuréticos también que se están usando, ¿no? Sales acidificantes, ¿no? Cloruro de amonio, disminuye el pH, aumenta la concentración limonal de sodio y cloro, uso combinado con diuréticos de alta eficacia para contrarrestar las alcalosis, ¿no? Inhibidores de transporte tubular no diuréticos, ¿no? Que son otros medicamentos que se están usando, influyen en el transporte de aniones orgánicos, incluyendo endógenos, ácido úrico y cationes. El ipurato no es clínico, pero netamente estudio de fenómenos, ¿no? Que vamos a ver, transporte de túbulo proximal, compuestos orgánicos intracelular por difusión facilitada de sodio, se excretan al lumen por transportador específico. Hay agentes uricosúricos, ¿no? Netamente para eliminar la excreción de ácido úrico, ¿no? Netamente profiláctico para la gota, ¿no? Y ahí tenemos el probenecid, ¿no? Inhibe la secreción de aminoácidos orgánicos, eh, fabricado para disminuir la secreción de penicilina, ¿no? Y prolongar la acción antibiótica, ¿no? Entonces, también se usa, ¿no? Para ello, inhibe la indometacina y el metotrexato, ¿no? Uso terapéuticos, prevención de la gota, adyuvante en tratamiento de penicilina, y efectos adversos, hipersensibilidad y irritación gástrica, ¿no? El alopurinol es un agente no uricosúrico, netamente inhiben la oxidasa de xantinas, disminuye la presión de ácido úrico, eh, la febuxostar más selectivo para oxidasa de xantinas que la alopuridol, ¿no? Ese es el medicamento diseñado o modificado del alopurinol, ¿no? El feburoxstat. Y usos, tratamiento profesional de la gota y no para ataques agudos, ¿no? En resumen, chicos, lo que quiero que repasen y lean nuevamente ustedes es la hidroclorotiazida, principalmente. En los similares, la indapamida también van a encontrarlo, la metolazona también lo van a encontrar en unos libros o guías, pero en esencia hidroclorotiazida, ¿ok? Los diuréticos de asa, la furosemida, la torcemida, también leanlos bien, pero el ácido etaclínico y la bumetanida también van a encontrar en las guías, pero nosotros en nuestras emergencias usamos furosemida. Los inhibidores de potasio, principalmente la espironolactona, la melorida, 39 y el prednisona también ya están usadas en guías clínicas. La cetazolamida, nuevamente, como recordemos, para el uso de las acidosis metabólicas iatrogénicas, sí se puede usar bastante, ¿no? Cuando hemos dado mucho diurético de furosemida, hidratamos al paciente y le damos cetazolamida para eliminar ese acúmulo de bicarbonato que se produjo.
Y la urea, perdón, el manitol, la urea y la glicerina como diuréticos osmóticos. Agonistas de la hormona antibiótica, no se olviden la desmopresina, ya se está usando. También hay vasopresina y lisina vasopresina también, ¿no? Como medicamentos casi similares a la vasopresina o la antidiurética. Y los antagonistas, el conivaptan y el tolvaptan, ¿no? Principalmente. Urocorticosúricos, el probenecid y inhibidores de la síntesis de urato, alopurinol. ¿Listo? Ya, bueno, estos son agentes contra la gota, colchicina y pegloticase. Bueno, chicos, es un resumen de los diuréticos. Ya los vamos a ir viendo en cada patología conforme vayamos avanzando en el curso, ¿no? En insuficiencia renal, insuficiencia nefrótico, nefritis, glomerulopatías, hipertensión renovascular, las litiasis renales, ¿no? ¿Qué medicamentos sí, qué medicamentos no? Entonces, es un pequeño resumen que ya lo vamos a ir desarrollando en cada patología que vamos a ir viendo. Bien, chicos, preguntas hasta ahí, alguna duda, o de repente están cansados, el hambre llama. A ver, chicos, preguntas. Si no hay preguntas, ya para tomar asistencia ahorita y grabar quiénes están presentes en este momento. Hay menos presentes que en la clase, ¿no? Que nos da más temprano, así es que vamos a tomar la asistencia. Ya está. Muy bien, ya está grabado. Ya chicos, ya está grabado, todos los que están presentes, ya lo he copiado ya. Entonces chicos, repasen, farmacología, diuréticos, les va a ayudar bastante a comprender por qué le damos en algunos pacientes y por qué en otros no les damos, ¿ok? Muy importante. Bien chicos, ya nos vemos en la siguiente clase. Repasen cualquier pregunta, inquietud, ya saben, escríbanme a mi correo y ahí ya estaremos resolviendo sus dudas o inquietudes. Listo, doctor, muchas gracias.